Bienvenidos a una entrega más de Luces Cámara Derecho. En esta ocasión veremos la prescripción de la acción penal en los delitos de omisión a la asistencia familiar a razón del recurso de nulidad 1372-2018 Callao. Cabe indicar que antes de utilizar y considerar los criterios que establece la ejecutoria en comentario, es importante ubicarnos en qué lugar se está realizando nuestro proceso y bajo qué normas procesales se está tramitando. Si es que estamos en Lima bajo los efectos del Código de Procedimientos del año 40, es posible de que pueda operar la prescripción de la acción penal dentro del proceso, aplicando el plazo ordinario y aplicando el plazo extraordinario. Entiéndase que si estamos con el Código Procesal del año 2004, que ya está en la mayor parte de los distritos judiciales de nuestro país, entonces es poco probable que la prescripción pueda operar, considerando que el acto de formalización de investigación preparatoria suspende la prescripción que, según el acuerdo plenario 3-2012 de la Corte Suprema, esa suspensión de la prescripción es por un plazo razonable que implicaría el plazo ordinario más la mitad. Entonces, los criterios que señalaremos, si bien es cierto podrían ser usados en ambos casos, tendrán mayor, relevancia y mayor utilidad en Lima con el Código de Procedimientos del año 40, dado que funciona un sistema de prescripción dentro del proceso, puesto que la formalización de denuncia o presentación de cargos no tiene el efecto de suspender la prescripción como sí pasa en el Código de Procesal Penal del año 2004. Por otro lado, hay que advertir que sobre este tema ha habido diversos criterios al punto de considerar que la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar pueda considerarse como una fórmula instantánea, algunos como un delito permanente y un delito continuado, lo que determina que los plazos de prescripción podrían contarse desde distintos momentos. Con esta ejecutoria se logra establecer algunos criterios que van a ayudar a justamente tener una idea mucho más clara sobre cuándo operaría la prescripción de la acción penal en estos casos. Por otro lado, esta ejecutoria establece dos criterios. Uno, respecto a la naturaleza del delito de omisión a la asistencia familiar, que va a ser fundamental determinar ello para poder saber desde dónde se computa la prescripción de la acción penal. Y por otro lado, el hecho de ver desde cuándo exactamente hay que computar el plazo. En el primer caso, decíamos que se discutía si era un delito permanente, un delito continuado o un delito de naturaleza instantánea. Si nosotros consideramos el efecto que produce la omisión a la asistencia familiar, que implica que el obligado no cumpla con el pago y haya un sujeto del derecho a cobrar que se ve impedido a tener los alimentos y por lo tanto se pone en riesgo su subsistencia y sus condiciones de vida, entonces podríamos considerar que esto es permanente mientras no cumpla la obligación. Sin embargo, ya desde la configuración típica se tiene que, una vez que se emite la sentencia civil donde se establece la obligación de pago, se efectúa luego la liquidación para establecer exactamente la obligación a pagar, que tiene que ser necesariamente cierta. Se le requiere en el pago y se le otorga un plazo para pagar. Entiéndase que todo ello se da en el ámbito civil y no dará lugar la intervención penal, sino el momento en el que se requiere el pago y se otorga un plazo para efectuarlo. Entonces, a partir de esta ejecutoria se considera que el delito de omisión a la asistencia familiar vendría a ser un delito instantáneo, que justamente se pasa a esta situación delictiva y hay la necesidad de la intervención del derecho penal cuando, efectuado el requerimiento de pago, se otorgó un plazo y en ese plazo no se cumplió. Entonces, entra dentro de la categoría de delitos instantáneos pero con efecto permanente, como sucede, por ejemplo, con la usurpación en la modalidad de despojo. El delito se consuma con no haber pagado en el plazo de vencimiento del requerimiento, pero sus efectos se extenderán en el tiempo. Esto permite establecer a su vez dos cosas. Por un lado, que si es un delito instantáneo, la prescripción debe comenzar a computarse desde el momento en que el delito se realizó o se consideró consumado. Y en segundo lugar, el que existiendo diversos periodos de incumplimiento, y entiéndase diversos momentos de requerimiento de pago, digamos que el sujeto incumplió en el periodo 2010 al 2012 y luego volvió a incumplir del periodo 2015 al 2017,
Entiéndase que cada uno de estos momentos implicaría un requerimiento distinto de pago, un plazo para pagar y el incumplimiento de parte del obligado, con lo cual sería posible sostener que si son varias las situaciones en las que el sujeto incumplió la obligación ante el requerimiento de la autoridad civil y esto se repite en diversos momentos, entonces bajo la fórmula de delito instantáneo podríamos también sostener en esa situación sistemática que se trata de un delito continuado, para lo cual el efecto será de presentarse esa situación el que la prescripción se compute desde que cesó la continuidad o cesó la actividad. Y el otro criterio que trae la ejecutoria es justamente determinar cuál es el momento entonces de consumación de una omisión a la asistencia familiar. El momento consumativo, si partimos de que es un delito instantáneo, será el momento en que venció el plazo que otorgó la autoridad civil para pagar bajo el apremio o apercibimiento de ser denunciado por omisión a la asistencia familiar. Vencido el plazo, entiéndase configurado el delito y por lo tanto a partir de aquí podremos comenzar a computar la prescripción de la acción penal. Agradecemos su atención y nos vemos en una siguiente entrega.